Sami, ¿sabías que la noche del 16 de septiembre de 1976 es tristemente recordada en La Plata como la noche de los lápices? Esa noche fueron secuestrados por fuerzas de seguridad de sus respectivos domicilios y continúan hasta hoy desaparecidos Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero, Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Víctor Triviño, Claudia de Hacha, María Clara Ciccioni. Formaban parte de un grupo de total de 16 jóvenes, entre 14 y 18 años de edad, que habían tomado parte de una campaña pro boleto escolar. Cada uno de ellos fue arrancado de sus hogares. Además, Lu, la policía de la provincia de Buenos Aires había dispuesto un operativo de escarmiento para los que habían participado de esta campaña pro boleto escolar, considerada por las Fuerzas Armadas como su versión en las escuelas. 3 de los chicos secuestrados fueron liberados. De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta comisión y testimonios sobrantes en la misma, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban Arana, Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las comisarías Quinta, Octava y Novena de La Plata y la Tercera de Valentina Alsina. Y el polígono de tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires también se encontraba dentro de los centros clandestinos de detención. También los alumnos y docentes de la Escuela Normal Superior de la Universidad Nacional del Sur realizaron una investigación que indaga sobre la vida en su escuela durante los meses anteriores al golpe de Estado. Sí, como por ejemplo testimonios de alumnos y alumnas, en este caso alumnos, como por ejemplo el de Mario, que dice que en aquella época no era convivencia, era disciplina. Reglamento de disciplina está en el campo militar, siempre. Los reglamentos disciplinarios eran kilométricos. Yo recuerdo que eran como 2 o 3 hojas oficio. Ni me acuerdo la cantidad de cosas que decía, todo puntillosamente escrito. No podías venir, obviamente, con barba, con uniforme. La carpeta, me acuerdo la carpeta del aula lisa, completamente lisa. No podía tener inscripciones, ni de partidos políticos, ni de absolutamente nada. Otro de los testimonios fue el de Jaime, que también fue exalumno en esa época. Leyendo cómo teníamos que venir vestidos, uno tenía esos vestigios de ponerse los buzos que nos poníamos, como por ejemplo University Kansas Forever. Tenían inscripciones, yo me los ponía y una profesora me dijo que yo era un subversivo. Con esta presentación le acercamos un nuevo capítulo de 40 y contando. ¿Cómo era la situación en esa época? ¿Cuál era la situación de los docentes? ¿Hubo cambios en su currícula? Estas y otras preguntas se las vamos a realizar al ex docente e ingeniero en mecánica recibido en la UNS, Lucio Iurman. Nos encontramos en un nuevo capítulo de 40 y contando. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con Lucio Iurman, docente universitario de la Universidad Nacional del Sur, de la carrera Mecánica y Tecnología. En este caso y en esta oportunidad vamos a poder charlar con Lucio. Lucio, buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias a ustedes por venir. Bien, bueno, la idea es un poco hacer un recorrido sobre los años 1976-1983, recuperación de la democracia. Bueno, Lucio, desde tu experiencia y desde aquellos comienzos de la universidad, ¿podés transmitirnos, cómo fue esa experiencia previa al golpe cívico-militar? Sí, fue una experiencia muy dura, muy traumática, porque, y me estoy poniendo del 73 en adelante, después de las elecciones, tuvimos un rector, el doctor Benamo, que era peronista, de la tendencia. Hubo problemas, como siempre los hay, pero de todas maneras ese ciclo terminó y lo sucedió otro rector, también de origen peronista, el doctor Tridenti, una muy bella persona, un hombre de Bahía Blanca, muy conocido, muy vinculado con el ambiente y además muy serio, del cual yo fui secretario de Asuntos Académicos. En esa época, las luchas entre facciones que empezaron a ver, se empezaba ya a mover aquí en Bahía Blanca la AAA, y entonces empezamos con, en el caso concreto mío, y mi familia, con recibir amenazas telefónicas diarias prácticamente. Lo mismo pasaba con otros colegas que estaban en la actividad universitaria. Y el asunto se puso tan denso, tan pesado y tan peligroso que en definitiva el rector, el doctor Tridenti, renunció, estaba muy tensionado por motivo de salud incluso, y hubo un muy breve interinato y
Nosotros los secretarios también, lógicamente todos renunciamos, y empezó el periodo del nefasto Remus Tetu, aquí en Bahía Blanca, en la universidad. Y fue un periodo muy, muy delicado, muy difícil, porque este señor ya estaba muy embanderado con la postura, digamos así, revanchista en contra de la tendencia que había estado hasta entonces en la universidad, en la educación, con el ministro doctor Tayana. Y entonces el ambiente se puso muy, pero muy, muy pesado. Tan es así que recuerdo en esos días que yo iba al laboratorio en la universidad todos los días, y no había prácticamente ganas, deseo de trabajar, de hacer algo, porque no podíamos, de la angustia tremenda que había por el ambiente que se generó. Tan es así que recordarán los bahienses que en ese momento se produce el asesinato del estudiante Sileruelo. Yo me acuerdo que ese día estaba en la universidad, no nos enteramos nosotros, porque en el laboratorio, que estábamos aislados del resto, en la esquina de Córdoba y 12 de octubre, no sabíamos nada de lo que había ocurrido. Cuando nos enteramos de lo horrible que fue ese crimen, perpetrado por la guardia personal de Remus Tetu, todos abandonamos la universidad, y bueno, a partir de allí ya fue un poco, no el sálvese quien pueda, pero algo parecido. Lucio, a partir de estos cambios tan violentos, ¿no? Aparte, en materia educativa en sí, en la currícula, ¿hubo cambios en las acciones o en las palabras dentro del ámbito educativo? No, lo que pasa es que, bueno, el tema es el siguiente. Este tipo de cambios se notaron y se experimentan siempre, lógico, en las disciplinas sociales, digamos. Nosotros en ingeniería prácticamente no hay nada que cambie. De hecho, tiempo después, ya hago un pequeño salto ahora, pero ya que viene al caso, ya en dictadura militar, el general Vilas, que era el jefe del primer cuerpo de ejército aquí, descubrió un complot en la universidad, y varios fuimos citados, varios fuimos sometidos un poco así a juicio. Y cuando a mí me interrogó el fiscal, el secretario de Justicia de aquel entonces, la pregunta que me hizo, por eso voy al caso, fue: usted está acusado de utilizar su cátedra para transmitir marxismo-leninismo. Y mi respuesta fue: escúcheme, nosotros al acero lo calentamos, lo enfriamos y lo moldeamos, ni aunque quisiera yo puedo meter en mis cursos cosas de ese tipo, no cuadran. Pero sí, lógicamente eso, el cimbronazo, ya con Tetu se sintió muy fuerte en el Departamento de Humanidades. De hecho, él cerró el Departamento de Humanidades, directamente clausuró la carrera, y la clausuró evidentemente por motivos, y no solo eso, en geología también, pero no solo por motivos, digamos, de que no hacía falta historiadores y filósofos, porque lo mismo que cerró aquí, él simultáneamente era rector interventor de esta universidad y la del Comahue, y lo que cerró aquí lo abrió allá. Las mismas carreras, incluso ha llevado a alguna gente. O sea, evidentemente, en los ámbitos de enseñanza de ciencias sociales, ahí la lucha fue feroz. Se echaron profesores, se pusieron otros, hubo profesores desaparecidos, en fin, hubo toda una tragedia, pero el cambio fue ahí, en ese ámbito de ciencias. Lucio, ¿y qué nos podés contar de tu rol como docente? ¿Cómo viviste o cómo experimentaste ese periodo entre 1976 y 1983? Bueno, a raíz de lo que pasaba aquí, que les cuento que por las amenazas diarias que recibíamos y que evidentemente venían de la AAA, porque cuando
es decir, larga la historia, pero mediante algún vínculo se pudo llegar a la raíz y desarmar el sistema. Yo no recibí más amenazas, pero, o sea, evidentemente venían, y lo digo directamente, para que ocultarlo, de la CGT local de ¿cómo se llama? Del famoso, bueno, no me sale el nombre ahora, que era el dirigente en esa época, y fue el que realmente manejó todo el asunto de la AAA aquí en Bahía Blanca. O sea, los ataques a mi persona y a colegas venían obviamente de ese lado. Así que a partir de yo me tuve que ir cuando vino el Remus Tetu y el rector se fue y caducaron las autoridades y él vino con su gente. Yo me fui a Buenos Aires. O sea, ya evidentemente aquí amenazado con lo que pasaba aquí, no me sentía mal, me fui a Buenos Aires y a partir de ahí ya entré a trabajar en un Instituto Argentino de Siderurgia, ya dejé la docencia. Porque además era muy peligroso. Yo me fui a Buenos Aires y de esa manera un poco me escondía en el anonimato. De hecho, mis amigos no tenían mi teléfono ni podían llamarme porque se suponía que debíamos estar escondidos, anónimos. Y no sabíamos por dónde se podría filtrar la información como para encontrarnos. Y en esa época, pasados yo 1 o 2 años, estoy hablando del 75, que yo me fui a Buenos Aires, ya en el 76, 7, ocurrió este hecho ¿cómo se llama? Del general Vilas, que una mañana, un domingo a la mañana, fíjense ustedes cómo son las cosas, llevo a mi hijo que tenía que salir con el grupo de catecismo que hacía en la iglesia que frecuentábamos en Buenos Aires, compro el diario La Opinión, me siento en casa a leerlo y me encuentro con que en Bahía Blanca se descubrió una célula terrorista y los implicados son Lucio Yurman. ¿Se imaginan la desesperación que le agarran a uno cuando ve que lo busca la policía? Bueno, la hago breve, me vine acá a Bahía Blanca, aquí encontré un apoyo enorme, fundamental, que quiero destacarlo, del que fue rector nuestro de la universidad, el doctor Martella, un socialista de vieja escuela. Yo había actuado como consejero estudiantil, nos conocíamos. Mi esposa lo fue a ver desesperada. Mira, a mi marido lo están acusando de esto, ¿qué puede hacer? Él era abogado. Entonces, con el apoyo de él, me fui a presentar ya respaldado por un abogado de prestigio al cual el sistema no podía, digamos, hacerle lo que se hacía habitualmente, que hacer desaparecer a la persona. Y bueno, y ahí fue esa pregunta que me hizo el secretario de Justicia. Usted está acusado de hacer marxismo-leninismo. Ya en Buenos Aires yo no ejercía la docencia, yo estaba escondido. Pasado un poco el tiempo, y ya calmada un poco las aguas, vi un aviso en el diario de que en la Universidad de Buenos Aires, en la escuela de posgrado, querían un profesor para un curso de metalurgia, que es lo mío. Entonces, como yo a través del Instituto de Siderurgia, donde trabajaba, conocía a la gente, fui a ver ahí y los temas, lo que querían, y convinimos en dar el curso, y empecé a dar el curso. Recuerdo que por ese curso pagaban 7.000 pesos. El aviso debe haber sido 7.000 pesos. Lo mío era, me echaron de Bahía Blanca, bueno, yo ahora voy a ir a dar clase en la Universidad de Buenos Aires, pero con cierta cautela, y les cuento la cautela. Para ser profesor o funcionario, en esa época había que llenar un formulario que era el famoso formulario 31, donde uno tenía que poner todos sus datos. Entonces yo empecé a dar las clases
cuando iba a la secretaría de la facultad, me decían, ingeniero, usted no presentó el formulario. Y yo pensaba, cuando entregue el formulario, esto me pescan y van a decir, este curso no se puede dar. Sí, lo traigo mañana, pasado, uy, me olvidé. Bueno, hasta el último día de clase, no, mire que no le vamos a poder pagar. No importa. Lucio, y estos niveles de persecución, digamos, de lo que contaste, Sí. ¿también lo viste en el ámbito tanto público como privado? No, es que en el privado no. Lo que pasa es que los servicios de inteligencia andaban buscando las cosas, pero los servicios de inteligencia siempre están atrasados, están demorados. Lamento tomarles el pelo un poco, pero cuando yo salí en la búsqueda aquí de la célula terrorista en la universidad, para la policía mi domicilio era Rodríguez 26, que había sido la residencia estudiantil donde yo había vivido 20 años antes. O sea, estaban 20 años atrasados respecto a... Por eso yo jugué un poco con eso. Y entonces el formulario 31 lo presenté el último día. Y pasó, pero ¿por qué pasó? Porque todavía estaban tan desorganizados que ese formulario pedía los datos actuales. Ya años después, ya consolidaron el proceso cívico-militar, la dictadura, ya pedían datos, los últimos 3 datos anteriores, y con los datos anteriores me hubieran pescado a mí, porque mandaban a preguntar a Bahía Blanca. Jugué un poco con eso, o sea, me quise dar fue una temeridad, fue una temeridad, pero terminé el curso, lo di. Lucio, sos uno de los impulsores de las primeras residencias universitarias en Bahía Blanca. No, perdón, de las casas del barrio Comahue, de los departamentos. Las primeras en realidad fueron cuando se hizo la universidad, se creó también la cooperadora de la universidad y junto con el edificio que se empezó a hacer, se hicieron 8 o 10 casas, que están todavía, para residencias universitarias. Esas casas empezaron siendo insuficientes y en un momento dado, yo estaba en la cooperadora y el municipio recibió una oferta de un banco internacional de construir un barrio de viviendas para la gente, pero necesitaban un terreno. Y terrenos en Bahía, terreno con todos los servicios. Terreno no había en Bahía, salvo esos terrenos, el barrio Comahue y el nuestro. El 24 de marzo de 1976 comenzó la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Durante casi 8 años, tiempo en el cual no solamente la capital federal fue afectada, sino también la ciudad de Bahía Blanca. Docentes y estudiantes sufrieron las consecuencias de un gobierno de facto. Algunos continuaron en la universidad, otros huyeron e incluso fueron silenciados y perseguidos. Hoy en día estamos acostumbrados a vivir como estudiantes en democracia, pero en ese entonces las cosas eran muy diferentes, como nos cuenta Lucio. Es importante reflexionar sobre estas historias para decir nunca más. La ampliación de la universidad pensada para entonces, no se pensaba en Paligua. Y entonces la municipalidad presionó un poco a la cooperadora y la cooperadora vendió esos terrenos al Comahue. Está diciendo algo muy importante que tiene que ver con las cooperadoras. En aquel momento, y en materia de educación, Sí. una vez llegada la dictadura al gobierno, Sí, todo el apoyo... la sacó, pero terminó con el barrio para que vean el origen del barrio. Entonces, con la venta de ese terreno al Comahue, la cooperadora construyó esos monobloques. Y me tocó, yo era presidente en el momento que se terminaron de construir, y entonces los inauguré. De ahí viene el dato suyo, la historia. No fueron las primeras, pero sí fueron las más abundantes, porque eso... Así fue la historia. Sí. Y me preguntó algo. Ahí con respecto a las cooperadoras que tuvieron un papel fundamental en esta etapa, ¿no? Los militares la cerraron y teníamos una librería
en Avenida Lem, donde está el servicio social, el servicio de salud, que ahora es un edificio de departamentos, una librería hermosa. Cuando vinieron los militares, todos los de la Cooperadora y Torbá habíamos desaparecido, quedaba un solo empleado no docente, un gran amigo, Zárate, que era empleado no docente, trabajaba en la universidad, pero el único que había estado en la universidad, en la Cooperadora, y tenía alguna ligazón. Entonces, Rondó 29 era de la Cooperadora también, el edificio Rondó 29 era de la Cooperadora, eso era de la Cooperadora. Los militares lo obligaron a firmar la venta de Rondó 29 y de eso, y desapareció, se aniquiló la Cooperadora. Con lo que yo me duele, entre otras cosas, ¿por qué? Porque desaparecieron, rompieron, quemaron todos los papeles. No tenemos en este momento el libro de actas, todo el funcionamiento de años de la Cooperadora desapareció. Cuando se hizo la historia de la universidad, quisimos poner algo sobre la Cooperadora y lo que podemos poner es lo que recordamos, así, gente de la época, pero no quedó un documento. Insisto, le hicieron vender, o sea, la borraron la Cooperadora, desapareció. Porque esa Cooperadora estaba manejada, qué cosa interesante, por un gobierno tripartito. Era 3 profesores designados por la universidad, 3 estudiantes y 3 no docentes. Y los estudiantes, representantes estudiantiles en la Cooperadora, eran elegidos por voto estudiantil. Era una democracia perfecta, hermosa. Bien. La Liga. Qué linda palabra, democracia, ¿no? Sí. A casi 40 años. Vamos a cerrar con la última pregunta y tiene que ver con la actualidad, ¿sí? Y con las nuevas generaciones. Sí. En materia de memoria, ¿crees que se ha hecho bastante? ¿Falta mucho por hacer? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Yo creo que hay mucho por hacer. Creo que hay mucho por hacer porque mientras charlábamos antes me decía, ¿qué pienso de qué es la democracia? Me está recordando una pregunta de un adversario estudiantil muy amigo, porque éramos adversarios pero amigos en el gobierno de la universidad. En una reunión de consejo me hizo esa pregunta. ¿Usted qué cree que es la democracia? Y yo le dije en ese momento, es difícil definir cosas, le dije, yo creo que la democracia es un sistema que permite que todos puedan cumplir con sus deseos y sus inquietudes y sus apetencias. Sigo pensando, no está en ningún libro, pero sigo pensando que es una buena definición de democracia. Y en ese sentido nos falta mucho, lamentablemente nos falta mucho. ¿Cuánta gente hay que no puede cumplir sus deseos? Y yo no digo deseos románticos, que son aparte personales. Yo hablo de deseos, de inquietudes, de una vida saludable, dichosa, bien, de educación, de salud, de esparcimiento, de cultura. Lamentablemente ahí estamos en deuda, lamento decir. Vuelvo a la pregunta para profundizar un poco más. Sí. En el caso de la memoria, a los jóvenes les falta mucho más tomar conciencia de Mucho, porque yo les cuento ahora un poco jocoso algunas cosas, pero en su momento fueron muy traumáticas. Tengo muchos amigos, este muchacho, yo lo conocí, me vino a ver una vez en el laboratorio, yo era estudiante de ingeniería, el muerto. Nos conocimos, no mucho, pero nos conocimos. Amigos desaparecidos, muertos, tengo muchos. No solo acá, porque yo también lo que sí me olvidé decir que en ese periodo yo daba algunas clases en ¿cómo se llama? En la Comisión de Energía Atómica, en el Departamento de Materiales, y ahí tengo un par de alumnos, exalumnos físicos, porque era curso de posgrado, desaparecidos. Entonces, la verdad que a uno le duele esa gente que ya no está y saber todo lo que ha pasado, ¿verdad? Bien, Lucio, muchísimas gracias por compartir tu palabra y tu historia. No faltaba más, es un gusto. Enseñar es hacer praxis, planteaba el pedagogo contemporáneo Pablo Freire.
Partiendo de esa premisa, Freire sostiene que nadie educa a nadie y nadie se educa solo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Pero, ¿esto fue así siempre? A 40 años del último golpe militar que inició un 24 de marzo de 1976 y finalizó de la mano de Raúl Alfonsín en 1983, los sectores cívico-militares sostenían que el país se encontraba en una crisis a causa de que la sociedad se había desbordado. De allí el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Los instrumentos utilizados formaron parte de un proyecto político basado en el estado de sitio, el terrorismo de Estado, la prohibición de accionar a los partidos y sindicatos, la represión a la sociedad, el abuso de poder y la sumisión de la justicia. Por supuesto, el registro educativo no estuvo exento de esta situación. Y en la dictadura se llevaron a cabo políticas específicas como su carácter reactivo y autoritario, la militarización del sistema educativo, la burocratización y la verticalización de su estructura administrativa en aras de un mayor disciplinamiento social, y la pérdida de especificidad pedagógica del sistema. A 40 años de democracia es importante destacar la recuperación de esos relatos, esas polifonías de voces que constituyen el pilar de las sociedades democráticas. Hoy, en 40 y Contando, presentamos varios testimonios con el objetivo de que cada uno refleje parte de la historia del país dentro de su propia historia. Te agradecemos por acompañarnos hasta el final del episodio. Como vimos, la educación durante el gobierno de facto sufrió diferentes cambios. Alumnos y docentes fueron perseguidos por su libertad de expresión y diferencia de ideas. Actualmente, gracias a la democracia, la educación brinda un espacio de reflexión y de memoria para no olvidar lo que sucedió en aquellos años, y que hoy nos preguntemos qué es la democracia. Bueno, para mí la democracia es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de poder elegir libremente a quienes consideramos o creemos que pueden gobernarnos durante un determinado tiempo para poder llevar adelante a nuestro país. Y bueno, votar por primera vez fue una responsabilidad muy grande porque empezaba a participar de la actividad ciudadana. Para mí la democracia es preservar los derechos, sostener las instituciones, preservar los sindicatos y bueno, y en definitiva tener la libertad que nos merecemos como ciudadanos. La verdad que volver a votar en el 83 fue algo que realmente nos motivó tremendamente porque veníamos de un proceso que fue terrible. Había esperanza, había alegría, cosa que quizás ahora no se va notando, pero realmente yo lo viví como una fiesta. Ya había votado en el 73, después todo ese lapso de proceso que no se podía emitir sufragio, pero la verdad fue algo muy esperanzador. Y sobre la democracia lo que te voy a decir que es la mejor forma de corregir los errores que comete la política. Sí o sí, tendrá todos los defectos que puede tener, pero es la mejor forma de decirles a los políticos las cosas que hay que modificar. La democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y aún así nosotros tenemos el derecho de poder administrar quién nos gobierna en el status quo. Para mí la democracia es vivir en libertad, vivir feliz, sentir mucha emoción.